Siempre quise ser padre. Desde que tengo memoria, esa idea me acompañó como una meta inquebrantable. Crecí en un hogar donde el amor se medía en abrazos y risas compartidas, y siempre supe que algún día querría replicar esa misma calidez en mi propia familia. Por eso, cuando conocí a Julia, supe que era la mujer con la que construiría ese futuro. Nos casamos hace 4 años y éramos la pareja perfecta, al menos eso creía yo. En los últimos 2 años nos habíamos preparado con dedicación para traer un hijo al mundo. Cambiamos nuestra alimentación, dejamos atrás malos hábitos, incluso adoptamos rutinas saludables, ella yoga, yo natación. Íbamos juntos a cada consulta médica, revisábamos opciones para la habitación del bebé y hablábamos hasta la madrugada sobre los nombres que podríamos elegir. Todo parecía ir en la dirección correcta. Pero entonces, poco a poco, Julia comenzó a cambiar. Al principio, eran cosas pequeñas. Un cansancio inusual, excusas vagas para evitar la intimidad, una actitud más reservada. Cuando le preguntaba si le pasaba algo, siempre tenía una respuesta lista. Es el estrés del trabajo. Estoy agotada. El doctor dijo que no debemos obsesionarnos con los tiempos, mejor relajarnos. Hoy no, amor, estoy demasiado cansada. Y yo, el idiota enamorado, le creí. Pensé que era normal. Que todo ese esfuerzo por concebir estaba afectándola emocionalmente y que lo mejor que podía hacer era apoyarla sin presionarla. Lo que no sabía en ese momento era que mi esposa ya había tomado una decisión. Una que cambiaría mi vida para siempre. Aquel día comenzó como cualquier otro. Apenas despuntaba el alba cuando sentí como unas manos suaves sacudían mi hombro con insistencia. Andrés, despierta. La voz de Julia vibraba con una emoción que me hizo abrir los ojos de inmediato. Me incorporé a medias, aún aturdido por el sueño, y la vi arrodillada junto a la cama, sosteniendo algo en las manos. La luz de la lámpara de noche iluminaba su rostro, sus ojos brillaban como nunca antes. ¿Qué pasa?, murmuré, todavía somnoliento. Entonces lo vi. En su mano temblorosa, el pequeño test de embarazo mostraba 2 líneas rosadas. «Estoy embarazada», exclamó, con una sonrisa tan radiante que por un momento olvidé respirar. El tiempo se detuvo. Una ola de emoción me golpeó con tal fuerza que sentí un nudo en la garganta. ¿De verdad? Mi voz salió entrecortada, como si temiera que todo fuera un sueño. Julia asintió enérgicamente, con lágrimas en los ojos. No pude contenerme. La abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su cabello. Sentí su risa vibrar contra mi pecho, y en ese instante, el mundo entero pareció alinearse. Mi sueño de ser padre finalmente se hacía realidad. Voy a ser papá, susurré, con la voz cargada de asombro. Sí, amor. Lo logramos. Lo logramos. Esas palabras resonaron en mi mente como un mantra. Nunca había sentido tanta felicidad. Prometí, en ese momento, que sería el mejor padre del mundo, que cuidaría de Julia y de nuestro hijo con todo mi ser. No sospeché nada. No noté el leve temblor en sus manos cuando me mostró la prueba. Ni el destello fugaz de inseguridad en sus ojos. Porque estaba demasiado ocupado siendo feliz. Una semana después de la gran noticia, llegó el momento de la primera consulta médica. Julia y yo entramos al consultorio tomados de la mano, como la pareja feliz que yo creía que éramos. El doctor nos recibió con una sonrisa profesional y comenzó con las preguntas de rutina. Julia respondía con calma, como si todo estuviera perfectamente en orden. Por los cálculos iniciales, dijo el médico mientras observaba su expediente, el embarazo debe estar en la 6ª o 7ª semana. Sentí una ráfaga de emoción recorrerme el cuerpo. 6 semanas. Haciendo cuentas rápidas en mi cabeza, intenté recordar ese momento exacto. 6 semanas atrás. Fruncí el ceño. 6 semanas atrás, Julia había estado en un viaje de trabajo de 4 días en otra ciudad. Recordé perfectamente esos días porque la extrañé más de lo normal. Siempre nos mandábamos mensajes, pero esa vez estuvo inusualmente ocupada. Sus respuestas eran cortas, genéricas. Decía que las reuniones se alargaban, que apenas tenía tiempo de comer. Y antes de ese viaje. Mi estómago se tensó.
Antes de ese viaje, apenas habíamos tenido intimidad. En las 2 semanas previas, Julia había estado demasiado cansada, demasiado estresada. No insistí. Nunca quise presionarla, pensaba que era mejor respetar sus tiempos, que el embarazo llegaría cuando tuviera que llegar. Pero ahora, escuchando al doctor, la matemática no cuadraba. Volví a mirar a Julia. Ella seguía sonriendo, con esa serenidad casi ensayada. Me forcé a relajarme. Seguramente todo tenía una explicación lógica. No podía ponerme paranoico solo por unas fechas. Después de todo, era mi hijo. ¿Verdad? Después de la consulta, intenté sacarme aquellas dudas de la cabeza. Me repetí una y otra vez que estaba exagerando, que no tenía sentido desconfiar. Pero a medida que pasaban los días, algo dentro de mí no me dejaba en paz. Julia comenzó a salir más seguido. Voy a cenar con las chicas, decía, agarrando su bolso con una sonrisa. ¿Otra vez? Pero estuviste con ellas el fin de semana. Sí, pero hoy es una ocasión especial. Y siempre tenía una excusa perfecta. Un cumpleaños, una despedida, una cena improvisada después del trabajo. Antes, solía avisarme con antelación, me mandaba fotos o me llamaba cuando volvía a casa. Ahora, en cambio, sus salidas eran repentinas y sus respuestas por mensaje eran cada vez más cortas. Una noche, llegó con un ramo de flores. Son preciosas, dije, acercándome para olerlas. ¿Las compraste? Me las regaló una compañera del trabajo, por mi embarazo, respondió con rapidez. Asentí sin decir nada, pero algo no me cuadraba. Nunca antes sus compañeras le habían hecho ese tipo de regalos. Y lo mismo ocurrió con una pulsera fina de oro que apareció en su muñeca una semana después. ¿Y esto? Pregunté, señalando la joya. Un regalo de despedida de una colega que se va del país. Era una pulsera demasiado cara para un simple regalo de despedida. Los pequeños detalles comenzaron a acumularse. Las noches que volvía más tarde de lo normal. Las veces que contestaba el teléfono con un voy afuera, ya regreso, y se encerraba en el balcón para hablar en voz baja. Su forma de alejar el celular cada vez que me sentaba a su lado. La distancia entre nosotros crecía. Y lo peor no era solo eso. Lo peor era que cada vez que intentaba preguntarle, su reacción era siempre la misma. ¿Por qué te pones así? Me decía, con una risa nerviosa. Te estás volviendo paranoico, Andrés. Tal vez sí, tal vez estaba exagerando. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que algo iba mal. Y lo descubriría más pronto de lo que pensaba. Era una noche como cualquier otra. Julia llegó tarde a casa, diciendo que la reunión con sus amigas se había alargado. Se veía cansada, pero extrañamente animada, como si estuviera en otro mundo. Voy a darme una ducha, dijo, dejando su bolso sobre la mesa y su teléfono en el sofá. Asentí sin decir nada, pero mi mirada se quedó fija en ese teléfono. Nunca lo dejaba a la vista. Siempre lo llevaba con ella, incluso al baño. Esta era la primera vez en semanas que lo dejaba a mi alcance. No quería ser ese tipo de hombre. No quería ser el esposo paranoico que revisa el celular de su esposa. Pero algo en mi interior me empujó a hacerlo. El teléfono vibró con un nuevo mensaje. Esteban. ¿Cómo está nuestro bebé? ¿Te has hecho la prueba que hablamos? Mi sangre se congeló. Leí el mensaje 3 veces, intentando encontrar otra interpretación, algún error en mi percepción. Pero no. Ahí estaba. Claro como el agua. Nuestro bebé. Mi respiración se volvió pesada. Un frío insoportable se instaló en mi pecho. ¿Quién diablos era Esteban? Me quedé ahí, inmóvil, con el teléfono en la mano, hasta que el sonido del agua se detuvo. Rápidamente lo dejé en su sitio y me senté en el sofá, con la mente nublada. Julia salió envuelta en una toalla, con el cabello mojado y una sonrisa distraída. ¿Todo bien? Preguntó al notar mi expresión. Levanté la mirada y solté la bomba. ¿Quién es Esteban? El cambio en su rostro fue inmediato. Sus músculos se tensaron, su sonrisa desapareció en un parpadeo. ¿De qué hablas?
Acabo de ver un mensaje en tu teléfono. ¿Quién es Esteban y por qué pregunta por su bebé? Por un segundo, el miedo brilló en sus ojos. Pero se recuperó rápido. Es solo un compañero del trabajo. Sabe que estoy embarazada y me ha estado apoyando, nada más. ¿Apoyando? ¿Desde cuándo los compañeros se refieren a los hijos de otros como nuestro bebé? Andrés, basta. Soltó con exasperación. Me estás haciendo un interrogatorio por un simple mensaje. Es solo un amigo preocupado, ya te dije. Pero su voz temblaba. Sus manos se movían demasiado. Su mirada evitaba la mía. Y en ese instante lo supe. Julia me estaba mintiendo. No podía quedarme de brazos cruzados. Algo dentro de mí gritaba que la verdad estaba ahí, esperando a ser descubierta. Aproveché una noche en la que Julia se quedó dormida temprano. Me encerré en la oficina y abrí la laptop. Lo primero que hice fue buscar en redes sociales a Esteban. No tardé en encontrarlo. Esteban Ríos. Su foto de perfil mostraba a un hombre de unos 40 años, con una sonrisa de comercial y un traje impecable. Revisé su información. Gerente regional de la empresa donde trabajaba Julia. Mi estómago se revolvió. Ya había escuchado su nombre antes. Julia lo mencionaba de vez en cuando, siempre con cierto tono de admiración. Esteban es un gran líder, Esteban nos invitó a cenar por el cierre del trimestre, Esteban me recomendó para el nuevo proyecto. Pero ahora todo tenía sentido. Seguí revisando sus fotos y publicaciones. En la mayoría, se veía rodeado de empleados, siempre en eventos corporativos. Pero algo llamó mi atención. Fotos de viajes de trabajo. Fechas que coincidían exactamente con los viajes de Julia. Mi respiración se aceleró. Recordé cada excusa que me dio. Es una conferencia importante, amor. Vamos en equipo, no es nada especial. Voy a estar ocupada todo el día, casi no tendré tiempo de hablar. Mentiras. Todas mentiras. Sin pensarlo dos veces, copié su número desde su perfil y le envié un mensaje directo. Soy Andrés, esposo de Julia. Necesitamos hablar. Esperé. 20 minutos. 40. Una hora. Entonces, intenté entrar de nuevo a su perfil. Me había bloqueado. El muy desgraciado ni siquiera se molestó en responder. Simplemente me eliminó de su mundo con un solo clic. Eso solo confirmaba lo que ya sabía. Miré el reflejo de mi rostro en la pantalla de la laptop. Me veía diferente. Más sombrío. Más cansado. Era oficial. Mi esposa estaba embarazada de otro hombre. Y había intentado hacerme creer que ese hijo era mío. Cerré la computadora y me apoyé en la silla, con la mente nublada. Podía gritar, podía hacer un escándalo, podía enfrentar a Julia esa misma noche. Pero no. Si ella había jugado sucio, yo también sabría esperar. Lo tenía claro, cuando naciera el bebé, exigiría una prueba de paternidad. La verdad tarde o temprano saldría a la luz. Las últimas semanas habían sido una guerra silenciosa. Julia notaba mi distancia, mi mirada fría, mi actitud reservada. Yo ya no era el esposo cariñoso que la abrazaba por las mañanas ni el hombre que le llenaba la casa de detalles. Sabía que algo pasaba, pero no podía confrontarme porque, en el fondo, temía lo que yo pudiera saber. Pero esa noche todo explotó. ¿Vas a seguir con esa actitud toda la vida? Espetó Julia, cruzando los brazos. ¿Hasta cuándo piensas seguir con tus malditos silencios, Andrés? Estábamos en la cocina, la luz fría iluminando su rostro tenso. Respiré hondo. Había esperado este momento. Dime la verdad, Julia. Mi voz sonó firme, controlada. ¿Es mío? Un segundo de parálisis. Julia parpadeó, como si mi pregunta la hubiera golpeado físicamente. Luego, con un suspiro pesado, se dejó caer en la silla. Andrés. No me vengas con excusas. No quiero rodeos. No quiero mentiras. ¿Es mío o no? Un silencio espeso se adueñó de la habitación. Entonces, como si de repente se rompiera algo dentro de ella,
Julia apretó los labios y bajó la mirada. Y luego lo dijo. No. El mundo pareció detenerse. Había estado preparándome para esta respuesta. Había repasado este momento en mi cabeza 1000 veces. Y sin embargo, cuando la palabra salió de su boca, sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. No. El hijo que esperaba mi esposa no era mío. Me llevé una mano a la frente. Intenté hablar, pero nada salió. Julia me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Pero eso no cambia nada. Su voz se volvió más aguda, como si intentara convencerse a sí misma. Nosotros siempre quisimos un hijo, Andrés. Este bebé puede ser nuestro. Podemos criarlo juntos. Lentamente, levanté la vista. ¿Qué? Escúchame, se inclinó hacia mí, con los ojos llenos de súplica. Tú eres el que siempre quiso ser padre. Sabemos que Esteban no se va a hacer cargo, y ¿qué importa la biología? Un padre no es solo el que engendra, sino el que cría. Me quedé en shock. No solo me había engañado. No solo había quedado embarazada de otro. Sino que tenía el descaro de pedirme que me hiciera cargo, como si nada hubiera pasado. Un nudo de rabia y asco se formó en mi garganta. Julia estiró la mano para tocarme, pero me aparté bruscamente. ¿De verdad piensas que voy a criar el hijo de ese cabrón? Su cara se desfiguró en una mueca de desesperación. Andrés, no seas egoísta. ¿Egoísta? Reí. Una risa amarga, llena de ironía. Ya no podía escuchar más. Me levanté de la mesa y salí de la cocina sin mirar atrás. Mientras me alejaba, escuché su voz, temblorosa, llamándome. Andrés, vuelve. Podemos arreglar esto. Pero yo ya había tomado una decisión. Esto no tenía arreglo. Después de su confesión, pasé la noche en el sofá. No dormí. No podía. Mi cabeza daba vueltas, intentando procesar la basura en la que se había convertido mi matrimonio. A la mañana siguiente, Julia entró en la sala con los ojos hinchados. Se detuvo a unos pasos de mí y suspiró. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar, respondí sin mirarla. Pero ella no se rindió. Se sentó en el sillón frente a mí, con una expresión que intentaba ser serena, pero que solo transmitía desesperación. Andrés, tú eres un buen hombre. Siempre lo has sido. No respondí. Solo la observé con frialdad. Siempre quisimos un hijo, continuó, con voz suave. Yo, cometí un error. Un gran error. Pero el bebé no tiene la culpa. Solté una risa sarcástica. No puedo creer que tengas la cara de seguir con esto. Es la verdad. Exclamó, inclinándose hacia mí. Tú eres el hombre estable, Andrés. El que siempre ha estado ahí, el que puede darle un hogar a este niño. Esteban. Esteban no quiere responsabilidades. ¿Y eso qué? ¿Ahora soy el plan B? Le solté con frialdad. ¿La red de seguridad porque tu amante no quiere problemas? Julia apretó los labios. No es así. Ah, no. Me incliné hacia ella, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. Déjame ver si entendí bien. Me engañaste con tu jefe, te quedaste embarazada. Intentaste hacerme creer que el niño era mío y cuando descubrí la verdad, ¿esperas que lo críe yo? Andrés, por favor. No. Golpeé la mesa con el puño, haciendo que Julia diera un respingo. No puedes pedirme esto. No puedes mirarme a los ojos y pedirme que me haga cargo del hijo de otro como si nada hubiera pasado. Julia se cubrió el rostro con las manos. No tienes idea de lo difícil que ha sido para mí. ¿Asco? Eso era lo único que sentía. ¿Difícil? Repetí con una risa amarga. No me hagas reír, Julia. La única razón por la que estás rogándome es porque Esteban te mandó al carajo. Si él quisiera estar contigo, ni siquiera me habrías dicho la verdad. Se quedó en silencio. Ahí estaba. La confirmación. No hacía falta que lo dijera en voz alta. La verdad estaba en su cara. Yo no era su primera opción.
Solo era el estúpido esposo al que podía manipular. El hombre bueno, el hombre estable. El idiota que podría criar el hijo de su amante mientras ella fingía que nada había pasado. Me levanté y caminé hacia la puerta. Andrés, espera. Me detuve sin girarme. No hay nada que esperar, Julia. Tú tomaste una decisión, ahora me toca a mí. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. Esto se acabó. Habían pasado 2 días desde que dejé a Julia en la casa, y mi mente no dejaba de dar vueltas. No podía quedarme sin hacer nada mientras ella me usaba como su última opción. Había alguien más que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Esteban. El tipo que lo había empezado todo. El hombre que había jugado con mi vida y ahora simplemente daba un paso atrás, dejándome con las consecuencias de su irresponsabilidad. No fue difícil encontrar su oficina. Trabajaba en el edificio principal de la empresa, con un despacho en la esquina, una de esas oficinas que se reservan para los altos cargos. Tomé el ascensor y me dirigí directamente hacia la recepción. Tengo una cita con Esteban Ríos, dije con una seguridad que no sentía del todo. La recepcionista me miró con desconfianza, pero finalmente asintió. Hizo una llamada rápida y me dejó pasar. Cuando entré en su oficina, Esteban estaba sentado detrás de un enorme escritorio, con una sonrisa de suficiencia que desapareció en cuanto me vio. Cerré la puerta detrás de mí y avancé hacia él, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Andrés, ¿verdad? Dijo, tratando de mantener la compostura. ¿Qué puedo hacer por ti? Sabes perfectamente lo que haces aquí, Esteban, respondí con los dientes apretados. Julia me contó todo. Vi un destello de nerviosismo en su rostro, pero lo disimuló rápidamente. Se recostó en su silla, como si la situación no fuera con él. Mira, no sé qué te haya dicho Julia, pero esto no es mi problema. Hizo un gesto con la mano, como si estuviera barriendo la conversación bajo la alfombra. Yo no me haré cargo de nada. Su descaro me dejó sin palabras por un segundo. ¿Cómo podía ser tan cínico? ¿No es tu problema? Repetí, sintiendo como la ira burbujeaba dentro de mí. Ese bebé es tuyo, maldito idiota. Mi esposa está embarazada y tú solo piensas en lavarte las manos. Esteban ni siquiera se inmutó. Se encogió de hombros, como si estuviera acostumbrado a lidiar con situaciones como esta. Lo siento, Andrés, pero eso es algo entre tú y Julia. Yo ya le dejé claro que no quiero involucrarme. Lo miré fijamente, con la rabia a punto de estallar. Cada palabra suya era como un golpe directo al estómago. Se estaba comportando como si hubiera hecho un pequeño error sin importancia, como si la vida de las personas a su alrededor no fuera más que un detalle insignificante. ¿Pequeños errores? Solté, dando un paso hacia él. ¿Eso es lo que piensas? Esto no va a quedar así, Esteban. Te aseguro que vas a pagar por lo que has hecho. Su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. Quizás había esperado que me quedara callado, que aceptara todo como si no tuviera otra opción. Pero no. Yo no pensaba rendirme sin pelear. Andrés, escucha. No, tú escucha. Lo interrumpí, clavando los ojos en los suyos. No te atrevas a seguir jugando con la vida de las personas y luego actuar como si no fuera nada. Julia puede haber sido tu juguete por un tiempo, pero yo no lo soy. Me giré y salí de su oficina antes de que pudiera responder. Sentía la sangre hervir en mis venas, pero al menos sabía que le había dejado las cosas claras. Este asunto no se había terminado. Salí de la oficina de Esteban con el corazón latiendo con furia en el pecho. El tipo ni siquiera tuvo la decencia de fingir un mínimo de culpa. Se lavó las manos, me vio a la cara y decidió que esto no era su problema. Pero lo sería. No pensaba dejar que ese bastardo se saliera con la suya. Él arruinó mi matrimonio, jugó con mi vida y ahora pretendía continuar como si nada hubiera pasado. Pero si creía que podía joderme y luego volver a su vida perfecta, estaba muy equivocado. Iba a hacer que lo pagara. Me tomé un día para pensar en cada movimiento, para asegurarme de que cuando atacara, no hubiera vuelta atrás. Lo destruiría desde adentro. Paso 1. La esposa de Esteban. A Esteban le gustaba jugar al empresario exitoso, al hombre de familia, al esposo ejemplar.
Tenía fotos en redes sociales con su esposa e hijos, mostrando un matrimonio perfecto. Hipocresía en su máxima expresión. Tomé mi teléfono, busqué su perfil y encontré el de su esposa, Clara Ríos. No le envié un mensaje directo de inmediato. En lugar de eso, recopilé todo, capturas de pantalla de los mensajes de Julia con Esteban, pruebas de sus reuniones fuera del trabajo, fotos de los viajes que coincidían con los de mi esposa. Todo. Cuando tuve suficiente material, le envié un mensaje corto y claro. Clara, sé que no nos conocemos, pero hay algo que necesitas saber. Tu esposo ha estado engañándote con mi esposa. Aquí tienes las pruebas. Adjunté todo y presioné enviar. Esperé. 5 minutos. 10 minutos. 20 minutos. Entonces, apareció la notificación. Clara está escribiendo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién eres? Le expliqué todo en detalle. Su respuesta tardó en llegar. Sabía que estaba procesando, pero cuando finalmente respondió, lo supe. La bomba acababa de explotar en casa de Esteban. Paso 2. La empresa. No era suficiente que su matrimonio se desmoronara. También tenía que sentir el peso de sus acciones en su querida carrera. Sabía que Julia no era la única con la que Esteban había jugado. Tenía reputación de galán, pero su posición le permitía salirse con la suya sin que nadie dijera nada. Así que hice algo más. Desde un correo anónimo, envié las pruebas al Departamento de Recursos Humanos de su empresa y a algunos de sus superiores. Adjunté los mensajes, los viajes, todo lo que demostrara que Esteban usaba su cargo para acostarse con empleadas, incluyendo a Julia. No tardó en hacerse ruido. La empresa tenía una estricta política de ética. Y aunque él fuera un pez gordo, nadie es intocable cuando la reputación de la compañía está en juego. La noticia se filtró. Primero, como un murmullo en los pasillos. Luego, como un incendio que se esparció sin control. En menos de una semana, el hombre que creía tenerlo todo bajo control estaba acorralado. El golpe final. Una tarde, recibí un mensaje de Julia. ¿Tienes algo que ver con lo que le está pasando a Esteban? Sonreí con amargura antes de responder. ¿Y si lo tuviera? No contestó más. Esa noche, me enteré de que Esteban había sido suspendido de su cargo mientras la empresa investigaba. Su matrimonio estaba colapsando y su vida perfecta se estaba derrumbando. Justicia poética. No iba a recuperar lo que me había quitado. Pero al menos, me aseguré de que no se saliera con la suya. La caída de Esteban fue rápida y brutal. Tal como esperaba, la empresa no toleró el escándalo. No importó cuánto intentara justificarse, el consejo directivo lo apartó de su cargo por conducta inapropiada. Su carrera se vino abajo en cuestión de días. Y su matrimonio también. Clara no era una mujer débil. Después de leer todo lo que le envié, lo echó de la casa de inmediato. Se supo que estaba pidiendo el divorcio y peleando la custodia de sus hijos. Esteban se quedó sin trabajo, sin familia, sin nada. Pero mi objetivo nunca fue solo él. Faltaba Julia. Y cuando su mundo comenzó a derrumbarse, finalmente sintió el peso de sus decisiones. El mensaje de Julia. Una tarde, mientras revisaba documentos en casa, mi teléfono vibró. Julia. Andrés, ¿podemos hablar, por favor? Ignoré el mensaje. 5 minutos después, otro. Sé que me odias, pero no puedo más. Todo se está cayendo a pedazos. Esteban me dejó sola. Perdí todo. Solo quiero hablar. Suspiré. No era mi problema. Pero tenía que cerrar esto de una vez. Le respondí con algo simple. Nos vemos en casa en 1 hora. El intento de redención. Cuando llegué, Julia estaba sentada en el sofá, con el rostro pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. Parecía una mujer completamente diferente. Andrés, gracias por venir. Me crucé de brazos. Dime qué quieres. Ella tragó saliva, bajó la mirada. Cometí un error. Lo sé, pero tú siempre has sido el hombre bueno, el que está ahí cuando las cosas van mal. Ahí estaba otra vez.
Ese intento de manipulación barata. Como si después de todo pudieras seguir jugando conmigo. Julia, deja de hablar en círculos. Ella tomó aire y susurró. Perdóname. Silencio. Se me quedó mirando, esperando, como si esperara que me arrodillara y la abrazara. Pero lo único que sentía era asco. No. Su expresión cambió al instante. Andrés, por favor. No me dejes sola en esto. Se llevó las manos al vientre, como si con eso pudiera ablandarme. ¿No lo entiendes? Solté con frialdad. Este hijo no es mío. No voy a hacerme cargo. Julia se puso de pie de golpe, con los ojos rojos de furia. Eres un maldito egoísta. Dijiste que siempre querías ser padre. Este niño podría haber sido tuyo si las cosas hubieran sido diferentes. Reí con amargura. Pero no lo es. Ella sollozó y se desplomó en el sofá. Si me dejas ahora, no tendré a nadie. La miré fijamente. Ese no es mi problema. Saqué los papeles que tenía en mi chaqueta y los dejé sobre la mesa. Aquí está la demanda de divorcio. Léelo y fírmalo. Julia se quedó en shock. ¿En serio vas a hacerme esto? Después de todo lo que vivimos. No. Me acerqué y la miré a los ojos. Tú me hiciste esto a mí. Y sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de esa casa para siempre. El capítulo de Julia en mi vida estaba oficialmente terminado. El divorcio se resolvió en pocos meses. Julia intentó pelear, intentó manipularme con lágrimas y súplicas, pero ya no tenía poder sobre mí. Cuando el juez finalizó el proceso y dictaminó que yo no tenía ninguna responsabilidad sobre su hijo, sentí como si un peso de toneladas se levantara de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, respiré en paz. Los primeros días después de la separación fueron extraños. Me acostumbré a no escuchar su voz en casa, a no verla en la cocina por las mañanas, a no recibir sus mensajes vacíos. Y con el tiempo, entendí algo. No extrañaba a Julia. Extrañaba la idea de lo que creía que teníamos. Extrañaba el sueño de la familia que habíamos planeado juntos, el futuro que nunca existió. Pero ahora tenía la oportunidad de construir uno nuevo. Lecciones aprendidas. Aprendí que el amor no es ciego. Que confiar en alguien no significa ignorar las señales de alerta. Que el compromiso es un pacto de dos personas, no una carga que alguien más puede tirarte encima cuando le conviene. Julia me traicionó, me mintió y quiso usarme como un salvavidas cuando su plan con Esteban fracasó. Pero falló. Y yo salí de todo esto más fuerte. Un futuro diferente. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a un padre jugando con su hijo pequeño. El niño reía, corriendo con los brazos extendidos mientras su padre lo perseguía con una sonrisa. Sentí una punzada en el pecho. No de tristeza. De esperanza. Porque yo todavía quería ser padre. No con alguien como Julia. No bajo una mentira. Pero algún día, con la persona adecuada, en el momento adecuado, ese sueño sería real. Y cuando eso pasara, lo haría bien. Sonreí para mí mismo y seguí caminando. Porque mi historia no terminaba aquí. Apenas estaba comenzando.